Hace mucho tiempo que quería hacer este vídeo y lo quería hacer lo mejor posible y la verdad es que no se puede. De hecho, intenté hacer una serie de vídeos hablando de ciertos temas de estos, pero nunca acaba y siempre se actualiza y muchas veces uno se equivoca y tiene que corregir. Entonces, muy a mi pesar, voy a tratar de que quede todo en este vídeo, aunque sea más extenso, más largo, pero definitivamente no voy a poder abordar todos los temas y no tampoco con la precisión que me gustaría. Y esto lo quiero dejar claro, porque yo soy la persona diagnosticada, no la persona profesional. Esta aclaración debo decirla, ya que como mucho yo trato de aportar un poquito más de información, pero esto no sustituye a nada de los profesionales. Como primer tema voy a abordar el tema de la hipersensibilidad, que no, o al menos bajo mi percepción, no pretende decir lo que quieren decir. Bajo mi percepción, de momento, que puede ser cambiante, no existe como tal, sino que podríamos estar hablando de una hiperreactividad. Una hipersensibilidad se podría quizás detectar de unas maneras, y una hiperreactividad, de hecho, también, pero hablamos de, por ejemplo, recibir algún estímulo concreto como puede ser un sonido, que genera una sobrereacción en el sistema, en el cerebro. Y entonces aquí podemos aplicarle la palabra de hiperreactividad sin problema. Y este tipo de cosas suceden bastante en el autismo de grado 1, de grado 2 y de grado 3 aún más. Lo cual me lleva directamente al siguiente tema, que es el de, por ejemplo, escuchas muchos sonidos, pero este no te molesta. Ah, pero este sí. Y es que aquí es donde entra todo lo que se podría conocer como el embudo cortical, que vendría a ser que los estímulos, los diferentes, sonido, luz, tacto, bla bla, incluso propios de sentirse uno mismo, podrían entrar sin ninguna jerarquía, lo que eventualmente llega a un punto de ruptura, digamos de alguna manera. Que esto lo puedo enlazar con, por ejemplo, la disociación. Imaginemos que ya llega a este punto, el cerebro se tiene que proteger de alguna manera. Y esto es algo que yo vivo bastante hasta este punto. Es que cuando llego a este punto, por eso trato de no llegar, sobre todo después de la ayuda de haber tenido el diagnóstico y de diferentes herramientas que he ido recopilando con el tiempo, al tratar de no llegar a este punto no disocio tanto. Y aquí lo explico un momento rápido, porque de disociaciones hay 50.000 y un montón de cosas que se podrían decir al respecto. Esto podría abrir un tema completamente nuevo. Pero al menos yo bajo mi vivencia, por ejemplo, estoy usando gafas, ¿verdad? Pues cuando llego a este punto, las gafas internas se me vuelven 4 veces más y me veo ya tan lejos que me cuesta reaccionar cuando llego a ese punto. Por eso trato de no llegar. Entonces, pues la cosa cambia mucho. Esto sin el diagnóstico me sería más difícil de gestionar, porque no lo sabría. Aunque ya lo sabía, pero no le ponía nombre. Y bueno, este tipo de cosas las cuento en el libro, por ejemplo. Pues espero que se entienda este punto, porque desde luego no es un factor menor. Este punto enlaza directamente con lo siguiente, que son funciones ejecutivas. La disfunción ejecutiva es, sobre todo cuando es TEA1 más TDAH, como por ejemplo en mi caso de predominancia inatento, esta combinación hace que las disfunciones ejecutivas sean gigantes. Y es que sí, hay dificultades en las funciones ejecutivas, como todo el mundo, pero hay variables específicas que suceden en esto. Esto me enlaza directamente con lo siguiente, que es, por ejemplo, lo de empezar o cambiar de tarea, o finalizarla como tal. Cuesta mucho los cambios de tarea, vale, pero no nos quedemos solo en el cambio. Muchas veces es el función ejecutiva, el empezarlos sin el acabarlos. Y esto, bueno, pues diferentes profesionales lo podrán especificar mejor que yo, pero desde luego que sucede bastante. Va también mucho en relación con lo que he contado anteriormente. Porque dependiendo de, pues esto sucederá más o menos. Es que hay un mar de variables tremendas y solo estoy tocando unas poquitas. Por eso hacer un vídeo de estos bien es muy difícil. Y esto me enlaza a otro factor, que con la edad es aún peor, porque si se descubre más tarde, esto más sucede. Y es lo que conocen como masking. Pero vamos a darle un poquito de especificación a esto. No al como lo dicen en redes sociales, sino que yo lo podría explicar como si fuese un patrón de compensaciones, que acaban dando un contexto tan grande que es masking. Si hay problemas en la reciprocidad social en esa conversación, de alguna manera se va a tratar de compensar, y ese compensar alargado en el tiempo puede crear este tipo de fenómenos. El fenómeno del masking puede crearse a partir de cosas como los problemas en la reciprocidad social, factores de compensación también sociales. Y aquí es donde me enlazo con el siguiente punto, y es la desintegración social. Algo que, pues, por ejemplo, yo, pues mira, lo que es socializar mucho, no socializo. Pero tampoco es porque no tenga ganas, ¿eh? Es que muchas veces me supone tan desafío que si lo sumo a la disfunción ejecutiva y a todo lo demás, pues al final acabo no socializando simplemente. Y aunque lo digo como simplemente, todo este tipo de factores me llevan al siguiente tema, que es la discapacidad.
Que aquí ya mucha gente también me lo ha preguntado y aquí es donde podría decir que, sobre todo con lo nuevo que se está poniendo, aunque esto mejor que os aconsejen profesionales actualizados, podríamos decir que todo depende de cuánto te afecte en el día a día. Por ejemplo, en mi caso, por la barrera social es, al menos sintomatológicamente hablando, está presente. Y esto podría suponer una discapacidad. Está presente. Y luego lo de si me saturo demasiado, haciendo depende qué actividades, que me lleve a disociación, qué tal, qué cual, todo lo que se podría explicar dentro de este paraguas diagnóstico, que por cierto, los diagnósticos no son para poner una etiqueta y quedarse allí, cogerlo de etiqueta, cogerlo de excusa. No, de hecho el diagnóstico en realidad es solamente el inicio, porque luego viene todo el trabajo de detrás, porque se trata de que la persona sea lo más funcional posible. Por eso es tan importante el diagnóstico. Luego está la terminología de los nombres. Yo ya ni me meto, porque tenemos aquí que si síndrome de Asperger, que si otro le llama autismo de alta funcionabilidad, que el otro le llama autismo de grado 1, que el otro te dice que los grados no existen, que el otro te dice que los grados son de afectación, que el otro... Yo ya he llegado a un punto en el que ni me meto en el nombre. Porque es, aunque no totalmente, irrelevante. Las cuestiones son otras. No discutir a ver qué nombre ponerle. Sí, por ejemplo, porque sí, muchas de estas características que estoy contando son nucleares en cualquiera de los grados, cualquiera de los nombres, da igual. Mayor o menor medida, al menos esto es lo que se sabe hasta ahora. Y pues eso, que es agotador tratar de hacer un vídeo bien que aborde todos los temas que lleva esto detrás. Y es, diría, imposible hacerlo en un vídeo. Porque encima se te puede quedar desactualizado en el momento que tal. Eso sí, algo más que abordar, el tema de hiperfijaciones, intereses restringidos, tal. Todo esto entra mucho, bajo mi modo de ver, sobre una rigidez cognitiva existente. Porque la hay. Dentro del espectro la hay. Dentro del nombre que le quieras poner. La hay. Hay demostrada, con más o menos evidencia, pero hay demostrada una cierta probabilidad de mayor rigidez cognitiva. Y honestamente, tengo que ser honesto hasta conmigo mismo. Esto limita mucho más de lo que muchas personas son capaces de aceptar en redes sociales. Esto incluso puede llevar a cosas que se dicen en redes sociales, como rituales autistas, que no son más que, por ejemplo, pongo un ejemplo, tener muy pautado el qué hacer y cómo antes de algo. Y aunque esto sea irracional, simplemente debe existir porque de alguna manera ayuda a autorregularse. Intento enlazar un poco con el tema de las hiperfijaciones e intereses restringidos. No tienen por qué ser exactamente los mismos toda la vida estos. Lo que sí que yo podría decir, incluso bajo mi percepción, lo que he observado y lo que he ido aprendiendo, que sí que hay como perfiles, entre comillas, concretos de, mira, este está más tirando para este lado, este más tirando para este tipo de gustos, este más para tal. Y esto es observable, los mismos profesionales seguramente lo observen. Y es allí dentro donde entra esta intensidad de intereses restringidos. Es como, cuesta mucho salir de allí. Y esto a veces no es cosa de gustos, aunque va un poquito relacionado, pero también juega en papel la rigidez cognitiva y muchas más variables. Esto es imposible explicarlo resumido. Voy a retomar uno de los temas anteriores, que es en todos los estímulos sin control. Y esto puede llevar a los famosos y conocidos estados de crisis autistas, el burnout, el meltdown y el shutdown. Que sí, efectivamente, no tienen por qué ser concretamente solo del autismo, pero son muy característicos y ocurren bastante a menudo, de hecho. Muchas veces son casi indicativos de, oye, cuidado que esta persona después de esto le puede venir un episodio depresivo. Son tan frecuentes que incluso simplemente en Google si pones crisis autistas, muchas veces sale listado ya los 3 de golpe, porque ocurren muy frecuentemente. Para hacer un poco de resumen, uno de ellos viene a decir la externalización, el otro la interiorización masiva y el otro como un apagado. Todo esto sin que haya el 100% de voluntad de la persona, es parte de lo que es el diagnóstico. Y algo básico, aunque lo estoy dejando para el final, es que este tipo de cosas ya no se entienden como lineales, se entienden como espectros, porque precisamente tantas variables, pues es muy difícil ponerlo en una línea concreta, en venga, tú estás aquí, venga, tú estás aquí, venga, tú estás aquí. Concretar tanto y que abarque todo, ya llegó un punto que en diferentes informes de profesionales dejó de tener tanto sentido y por eso se comenzó a hablar un poco más como espectro. ¿Y qué vendría a ser? Bueno, pues imagínate, cambiamos de una línea de un más a menos a, por ejemplo, tener un círculo entero y puedes estar en cualquier lugar del círculo. Más abstracto. En realidad tampoco es más así, vendría a ser más complejo, pero bueno, más o menos espero que se entienda.
Otro punto básico que estoy dejando para el final, que es diferenciar que esto no es lo mismo que ser extrovertido o introvertido. De hecho, una persona introvertida no tiene por qué gastar la energía porque se desgasta como tal socializando. No, la persona introvertida tampoco debería desgastarse socializando, igual que la extrovertida, al menos no tan rápido. La diferenciación en este proceso en el que lleva al cansancio mental o a las crisis es lo que lo diferencia y lo excluye. Puedes ser autista, tú puedes tener el diagnóstico del espectro, pero ser extrovertido o introvertido indistintamente. Trato otro tema anterior, el de la rigidez cognitiva, y lo voy a mezclar con el de pensamiento dicotómico, porque esto también ocurre. ¿Y qué es esto? Pues es una tendencia prácticamente natural de blanco o negro. Pero esto no quiere decir de malo o bueno, sino de opción A, opción B. No hay más. Y aquí hay una tendencia que va intrínsecamente ligada con esa rigidez cognitiva. Así que bueno, yo creo que dicho todo esto, igual me he dejado algún punto. Espero que no. No, pero definitivamente esto es un vídeo que es imposible hacer perfecto. Lo he intentado muchas veces, lo he intentado con clips, luego juntarlos. Es imposible hacerlo perfecto porque hay muchas más variables, no se puede hablar por todo el mundo. Y esto es algo que se está estudiando ahora. O sea, que puede cambiar cosas. Así que esto hay que tenerlo muy en cuenta. Cada vez que veas a una persona con algún tipo de diagnóstico de este tipo, no te quedes en la simpleza. Puede ser mucho más complejo y a esta persona puede afectarle mucho más de lo que parece. O quizás no, porque yo conozco a alguna que es muchísimo más funcional que yo. Hasta me sigo preguntando cómo es tan funcional. Pero claro, es que aquí es donde volvemos a entrar en el mismo tema. Es un mar de variables muy grande. Con esto quiero acabar diciendo algo que creo que sí que hablo por algunas personas y por bien, de hecho lo cuento en el libro. Y es que este tipo de problemas, sin haber tenido diagnóstico y sin que uno sepa qué, y sin que uno sepa qué sucede o por qué sucede, te mete tanto en un bucle, de verdad, no es gracioso. Hay muchas cosas que ni siquiera te da tiempo ya a pensarlas. Hay muchas veces que estás tan saturado ya. Y es que llega un punto que puedes tener hasta problemas de memoria. Que de hecho voy a aprovechar e hilar esto con, sí, efectivamente, se puede ser dentro del espectro autista y tener déficit de atención con hiperactividad o con predominancia inatento, como por ejemplo es mi caso. Que de hecho, a opinión personal, esto solo agrava una cosa a la otra. Así que yo no voy a comprar ese mensaje de que el TDAH es una manera de pensar. Porque sí, entiendo la lógica de este argumento, pero no lo puedo comprar completamente, ya que yo identifico que yo del espectro autista, esta parte de TDAH, de predominancia inatento, me limita mucho en las funciones ejecutivas, en la memoria y en otro tipo de ámbitos que, bueno, pues son de este tipo de diagnóstico. Así que yo eso literalmente lo veo como me está limitando, lo estoy viendo. Así que bueno, ya está. Que si no mezclo muchas cosas y esto es muy difícil de hacer este vídeo. Seguramente me he dejado muchas cosas y seguramente habrá cosas que no las he dicho lo bien que me gustaría y algunas que incluso debería rectificar. Así que vuelvo a recalcar que coger estas palabras con pinzas, contrastar la información con profesionales, esto solo sirve para alentar a que se siga aprendiendo y yo explicar un poco mi experiencia. No podemos hablar por todo el mundo. Y si ya la vida es compleja de normal, si le añades estas variables, muchas veces se vuelve directamente un caos. Evitable algunas veces, pero bueno, esa es opinión personal. El acceso a la información es muy importante, pero entender esa información aún lo es más.